El personaje que Canal Zoom hoy presenta a través de Talento Maestro es un invitado que nos va a hablar mucho de lo que es la investigación. Se trata de Andrés Felipe Mena Guacas. Es un pastuso enamorado de la investigación. Desde que estudió economía supo que quería investigar, porque se dio cuenta que es el camino para aprender a preguntar y a responder con rigor. Un saludo muy especial para su programa Talento Maestro que la Universidad Cooperativa de Colombia de la sede de Bogotá emite. Estamos con un invitado que ya ustedes escucharon, especializado en el área de la investigación, Andrés Felipe Mena Guacas. Bienvenido. Gloria, muchísimas gracias por la invitación y qué chévere tener este espacio. Sí, seguro, no lo dudamos. Es usted una persona muy joven, ¿qué edad tiene? 30 años. 30. Y cumplo los 31 el próximo agosto. Sí, muy joven, una trayectoria muy buena, donde desde su pregrado ya salió trabajando, como ustedes escucharon, y además es un personaje que ya hizo su posgrado en especialización, en maestría, y va en el segundo año del doctorado. ¿Estudiar e investigar van de la mano? Sí, definitivamente sí. Yo creo que cuando uno decide ser investigador, debe pensar que tiene que estudiar, y tiene que estudiar hasta un nivel de doctorado. Tal vez no tiene que hacerlo desde el principio, tiene que entender también que es un proceso, poco a poco, pero definitivamente tenemos que tener en cuenta que si queremos investigar, tenemos que estudiar. Al final también genera muchas cosas buenas para uno, porque no solamente se trata de estudiar por tener el título, sino que esos estudios permiten hacer mejor investigación, y eso a la vez pues hace que uno se sienta mucho más feliz con lo que está haciendo. Haber hecho su especialización fue la mejor decisión. ¿En qué consistió la especialización, su tesis y toda esa mejor decisión? Voy a contar un pedacito antes, un poco para que vean cuál fue la decisión que tomé con la especialización. Y es que yo, en cuanto terminé el pregrado en Pasto, yo estudié en Pasto el pregrado, vine a Bogotá a estudiar la especialización aún sin tener el título de pregrado. Tomé la decisión también sin tener todavía algo seguro para trabajar acá en Bogotá, pero con la intención de estudiar la especialización. Sabía que quería dedicarme a la investigación, definitivamente son las cosas que me gustan hacer. Sabía que quería trabajar en una consultoría o desarrollando conocimiento, al final esa era mi pasión, y busqué el escenario para hacerlo. La especialización fue ese escenario, porque la especialización es en administración, planeación y desarrollo de la investigación, y eso me permitió entonces trabajar como coordinador de investigaciones en la anterior universidad, en la Manuela Beltrán, donde estuve trabajando, y luego pues poderme desempeñar actualmente como jefe de investigaciones aquí en la universidad. Fue la mejor decisión porque fue lo que me vinculó formalmente y finalmente a la investigación, cosa que había buscado desde el pregrado, pero que no había logrado todavía. Ese estudio definitivamente ya me puso en el carril y me puso donde quería estar. Supe que estudió toda su primaria y el bachillerato en Pasto, y que le encanta hacer deporte, fútbol y natación. ¿Cómo ha sido su desempeño en esos dos deportes? Sí, la verdad me encanta el deporte. Pues cabe mencionar que estoy en economía militar, entonces siempre estuve muy cerca de la actividad física de diferentes formas, pero adicionalmente tenía que elegir algunos deportes que me gustaban más que otros. Pues primero con el fútbol, la verdad es que fútbol he jugado y seguiré jugando, creo, hasta cuando pueda. Me encanta el fútbol, no soy mucho de ver fútbol, pero sí de jugarlo. Me apasiona mucho. Tal vez el anterior año ha sido uno de los años en los que menos he jugado, un poco mientras me adaptaba al nuevo cargo, a las nuevas cosas que estoy haciendo, pero en términos generales intento jugar periódicamente todo el tiempo, al menos 2 veces en semana es lo que intento. ¿En defensa? Defensa, siempre defensa. Cuando estoy jugando en cancha grande, fútbol 11, siempre soy lateral derecho usualmente, pero también he jugado en central por la altura, me sirve un poco para cabecear y todo. Y eso, pero si jugamos en canchas más pequeñas, pues puedo estar en otra posición, pero fundamentalmente defensa. Eso en fútbol. Y ya hablando un poco más del estudio, sí, la verdad yo cuando salí de estudiar, primero no sabía bien qué quería estudiar. Siempre me costó un poco tomar esa decisión. Entonces no tenía algo muy claro, pero de todas formas en el colegio me iba, digamos que un poco bien. No un poco bien, me iba bien en las asignaturas, entonces también era difícil para mí decir, en esto me va mal, entonces omitámoslo, no, porque en general yo me dedicaba lo suficiente y digamos que me iba bien en todo. Entonces no tenía tampoco una forma de decir, me voy por acá porque soy mejor en esto y no tanto en aquello. Entonces tuve esa gran duda. ¿Qué hice? Salí y busqué más o menos algunas cosas. Siempre me interesó mucho
el tema de los animales, la parte agraria. Entonces comencé pensando en una ingeniería agroindustrial o ingeniería industrial. Siempre fue como mi escenario laboral, de estudios. Entonces me presenté a la Nacional para estudiar ingeniería agroindustrial y pasé en Palmira, en Palmira. Y también a la industrial en Valle, en la del Valle. Fui a Palmira, estuve algo así como un mes y no, la verdad es que el calor no lo soportaba. Ni un semestre, un mes. Ni siquiera un semestre, sí. Cuando ya tenía que pagar el siguiente mes de arriendo, dije no, creo que es mejor tomar la decisión de no seguir, porque honestamente es que me sentía muy mal físicamente, no podía estudiar, sentía que iba y estaba en las clases pero que no aprendía nada, llegaba a intentar estudiar y no podía, me intentaba bañar 3 o 4 veces al día como para relajarme un poco, pero no, la verdad no pude. Va a haber que aprovechar con ese ser de investigador y ese espíritu de escudriñar, a ver cómo arreglamos el clima, porque el calentamiento global es una amenaza. Sí, sí es cierto, y pues puedo decirles que hay muchas investigaciones que están tratando ese tema, investigaciones en Colombia incluso que son muy importantes en ese tema porque estamos buscando energías que son renovables, energías limpias. Estas energías se pueden hacer con biomasa, eólicas, con el mar, de diferentes formas, pero al final son formas que la investigación o aportes de la investigación para evitar este calentamiento global. Es un asunto que es un problema que tenemos que admitir y cuando lo admitimos es que podemos dedicar dineros para poder financiar este tipo de cosas. Pero también hay que tener en cuenta que hay unos asuntos políticos un poco difíciles y es que siempre hay muchas personas que están dedicadas a la producción de petróleo y pues el asunto político y de dinero es un poco más complicado, pero lo importante es que desde la investigación podemos aportar un poco en ese tema del calentamiento. Yo creo que hay que aprovechar la geografía, no solamente a nivel eólico, sino tal vez también a nivel del agua, es una forma de producir energía. Y aquí, particularmente en la universidad, un aporte clarísimo es que estamos haciendo investigaciones en biomasa y es en la producción de energía a través de biomasa. El estiércol, por ejemplo, de las vacas es una forma de producir energía y queremos optimizarlo, porque el problema del estiércol es que tiene mucha agua, pero entonces cuando se logra secar muy bien es mucho más productivo a nivel energético, entonces se están haciendo investigaciones para que eso se pueda optimizar. Este joven investigador que ahora es el jefe de investigaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia en la sede de Bogotá, para concluir este primer bloque, nos va a contar sobre qué es su vida afectiva, cómo está conformado su hogar, su familia y también los del corazón. Bueno, mi núcleo familiar más cercano está compuesto por mi abuelo, mi abuela y mi mamá, debido a que mi papá murió cuando yo era muy joven, cuando tenía 8 años. Entonces, en cuanto él murió, pues estar solos con mi mami en la casa era bastante difícil, entonces ella tomó la decisión de que nos fuéramos a vivir con mis abuelos y por eso conviví con ellos la mayor parte del tiempo. Entonces es mi núcleo más cercano. En este momento todavía mi abuelita vive, mi mami también, pero mi abuelito ya murió hace unos años. Ellos viven en Pasto todos y yo estoy viviendo acá ya con mi novia hace muy poco, realmente hace 3 meses, pero convivo con ella y ya tengo una relación con ella desde hace mucho tiempo y pues nada, la verdad muy feliz de esta nueva experiencia. Continuamos con Talento Maestro que la Universidad Cooperativa de Colombia de la sede de Bogotá ofrece y hoy con el tema de un investigador que se dedicó desde muy joven y sigue siendo joven, Andrés Felipe Mena, sobre estos temas. También nos contó sobre su vida personal, su desempeño como futbolista que le encanta, pero también dijo que de la natación. Me gusta mucho porque desde cuando fue niño con mi tía que es deportista me enseñó natación en la finca de mi abuelo, entonces siempre me apasioné mucho por el tema. Luego en el colegio continué practicando natación fundamentalmente todavía desde más un asunto de hobby, pero luego en la universidad se convirtió en un tema un poco más juicioso, digamos, porque ya comencé a ser parte de algunas competencias en natación. Aprendí, pues tuve que entrenar un tiempo para aprender los 4 estilos, pero siempre me gustó más, o mejor dicho, me fue mejor en el de libre y en espalda. Pasó y pues participé de varias veces. recreativo a competitivo, ¿y cómo le fue en esas competencias? Bien, pues afortunadamente ya en los últimos semestres, entre 9º y 10º, pude participar en varias competencias y obtener algunas medallas de oro en estos recorridos. Eran los de 100 metros libres o 100 metros de espalda. No, eso es muy largo. ¿Son 4 vueltas a la piscina o 2? En ese caso eran 2 porque era de 50 metros, era semiolímpico. Larga, qué bien, felicitaciones. También el deporte y la disciplina le ha dejado enseñanza.
Sí, y además que yo creo que la disciplina se ve en las dos cosas, tanto en el escenario laboral como en el escenario del deporte. Y la disciplina al final te lleva para poder conseguir logros, pero también un poco para dedicarse con motivación a entrenar y hacer las cosas que necesitas hacer para que te vaya mucho mejor. Ser investigador es algo que de pronto lo tiene uno que a los 3 años pregunta el por qué. ¿Por qué? ¿Qué define usted que debe ser un investigador y universitario también en ese nivel? La verdad es que la investigación es en general la curiosidad de cualquier ser humano. Yo creo que el humano es en términos generales un investigador porque tiene curiosidad y quiere encontrar respuestas frente a ciertas preguntas. Entonces todos somos curiosos y en ese sentido todos somos investigadores. Pero ¿qué pasa con la investigación un poco más rigurosa? Que hay un método particular para encontrar respuestas cada vez más objetivas, o sea, que no dependan de lo que yo creo o quiero decir, sino más bien que sean algo que sirve para todos, que sea muy general para todos. Entonces, en esa medida, cuando uno se convierte en un investigador, digamos, de nivel profesional, ya no solamente responde preguntas desde su observación, desde lo que alcanza a ver en cualquier situación, sino que intenta hacer un proceso claro y un paso a paso que me lleve a una respuesta que me sirva y que sea de verdad una respuesta con rigor. Y lo enfrenta con otros investigadores de pronto del mismo tema o de temas diferentes. Ahora, cuando comienza el año, siempre se habla de las cabañuelas y desde la antigüedad los agricultores miraban los 12 primeros días del año y se confirmaban los otros 12 días siguientes y ese era el clima que iban a tener para poder saber cuándo cultivaban, cuándo cosechaban, cuándo iba a haber riegos, cuándo no era tiempo oportuno. Ha cambiado mucho por lo que hablábamos ahora del calentamiento global, pero igualmente de la sabiduría autóctona y primitiva se ha tomado bastante. Sí, definitivamente hay muchas cosas que las personas saben y que desde su propia observación han logrado entender y les han servido para entender y proyectar ciertas cosas. Pero ¿qué hace la investigación un poco más rigurosa? Viene a verificar esas cosas. Entonces ya entendemos las cabañuelas y luego queremos hacer varios experimentos para ver si definitivamente las cabañuelas tienen o no razón en lo que están proyectando o prediciendo. Pero al final la observación es el punto base. Inicia desde la observación y eso es lo que aprovechaban nuestros antepasados para poder hacer investigación. Hacer observaciones que permitan entender el contexto. Y eso al final es lo que hace la investigación, pero con un proceso mucho más riguroso. Y es cierto lo primero que decías, al final la investigación siempre enfrenta en el buen sentido posiciones y eso es lo que uno logra hacer cuando está en ponencias aquí en el país o en otra parte, porque al final es escuchar a otros que están investigando sobre tu mismo tema y que te dicen vamos bien, no vamos bien, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y eso al final, más que una pelea de ego, se convierte en un intento de hacer ciencia, de generar conocimiento, y para eso es necesario que a uno le digan que está bien o que está mal. Se me ocurre entonces, usted había dicho que una buena investigación, ¿qué es una buena investigación? Yo creo que voy a ser un poco repetitivo con lo que he dicho, pero al final para mí una buena investigación es una investigación que se lleva con rigor. Hay diferentes metodologías, hay investigaciones que son más de tipo cualitativo o cuantitativo, unas que son más numéricas, tipo física, matemáticas, unas más cualitativas como educación, psicología, cuando estamos hablando de psicología no de salud, son un poco más sociales. Entonces hay diferentes tipos de investigación, por lo tanto hay diferentes formas de hacerlo, pero al final lo importante es que el investigador sea riguroso en su proceso, sea consciente de que tiene que hacer las cosas con todo el juicio y con toda la ética necesaria para que los resultados sean reales y para que cualquier otra persona pueda aprovechar esos resultados, porque los impactos de no hacer investigación con ética pues pueden ser bastante perjudiciales. Por ejemplo, para hablar de un tema de salud, cuando se prueba un medicamento que tal vez genera un riesgo muy alto en las personas que lo prueban y no se tienen las prevenciones para que eso no suceda, pues puede generar impactos negativos. Entonces al final el asunto es hacerlo con rigor y cuando se hace con rigor creo que se consigue una buena investigación. No llevar afanes de ninguna índole, aunque claro que hay que presupuestar de pronto tiempo. Ese es un tema bastante complejo en investigación y para los investigadores, porque es como una balanza. Al final uno quisiera hacerlo todo con el paso a paso y el tiempo necesario para que todo sea perfecto, pero por otro lado están los asuntos administrativos que hay que aprender a manejar. O sea, no se trata de decir no quiero aprender a manejar eso, no, hay que aprenderlo a manejar. Y son asuntos administrativos que pueden ser desde el que te financia hasta el jefe que te dice necesito los resultados para tal fecha. Al final uno tiene que balancearlo y entender que a veces no puede encontrar el alcance necesario que uno esperaría porque los tiempos no dan y ser muy objetivo para tomar la decisión de si puede o no puede lograr lo que se está proponiendo. Al final la idea es
conseguir aquello que se propone con rigor, a veces sacrificando un poco los alcances que uno esperaría como investigador, porque de corazón uno siempre quisiera llegar hasta el último alcance, pero a veces no se puede. En este caso en Colombia, Colciencias creo que es el que avala los grupos de investigación e incluso da presupuestos, asigna dineros para los investigadores, para los grupos de investigación. ¿Cómo se maneja eso si una investigación se sale del tiempo presupuestado? Bien, Colciencias efectivamente es el ente a nivel nacional que no solamente maneja y entrega los dineros, sino que adicionalmente nos dice a nivel país, estas son las áreas que más importantes son para Colombia, para la investigación en este momento, y entonces financia este tipo de áreas. Que cómo se hace cuando los tiempos no se cumplen, realmente uno con Colciencias tiene que ser muy juicioso. Y si ha propuesto un cronograma, hay que cumplirlo tal como está. Pero hay situaciones, al final uno como investigador no puede esperar que todo sea perfecto. Y también por otra parte Colciencias entiende que hay ciertas situaciones en las cuales es difícil manejarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace Colciencias? Decirle, usted tiene que enviarme y notificarme cada vez que tiene algún problema para que yo esté enterado de esos problemas y así usted justifica esos nuevos tiempos o plazos que requiere. Pero al final todo tiene que estar muy bien justificado. Estamos en Talento Maestro hablando de temas muy serios, muy avanzados sobre la investigación con un pastuso muy joven. Continuamos. Para terminar el programa Talento Maestro que la Universidad Cooperativa de Colombia de la ciudad de Bogotá les ofrece, continuamos hablando sobre lo que es ser un buen investigador, lo que es que el jefe de investigaciones de la universidad de esta sede nos comparta sobre sus tesis. Sí, pues muchas gracias por la pregunta y me agrada poder compartir un poco de este tema porque yo siento que es un asunto que nos compete a todos. Quisiera hablar particularmente un poco más de la tesis que hice en la maestría, que es la que está finalizada y que creo que tiene un poco más de avance, y es que hablamos de la visibilidad. ¿Qué es eso? Al final uno dice, bueno, ¿de qué estamos hablando? Básicamente, eso es. Pero queremos aplicar ese concepto en la educación. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas veces los estudiantes tienen un contacto con el docente en el que entregan su trabajo y tienen una retroalimentación o realimentación de parte del docente. Pero ese trabajo solamente lo conocieron los dos, sus compañeros de trabajo no saben qué pasó y uno tampoco conoce los de sus otros compañeros. Entonces, ¿qué queremos hacer? Fortalecer que estos productos en una biblioteca. Se quedan ahí. Y ese es uno de las cosas que pasa al final. Todos los productos finales se quedan en una biblioteca cuando uno habla de una tesis. Pero por otra parte, lo que nosotros queremos ver es que en el proceso, cuando uno está haciendo una tarea y tiene que presentar un ensayo y lo hace revisar de sus compañeros, pero se lo presenta previamente al profe y se lo hace validar, y poco a poco uno conoce no solamente el de uno lo presenta, sino que puede revisar los de otros, seguramente que construye algo mejor. Esa es la hipótesis, básicamente. Y logramos encontrar unos resultados que nos permiten ver que efectivamente es así. Cuando mostramos lo que estamos haciendo y compartimos con otros y leemos lo de otros y aportamos a otros, seguramente los productos finales de todos como equipo van a ser mejores. Pero más trabajo para todos, si no se niegan, ay, yo estoy preparando mi tesis, no me ponga a leer la suya. Sí, claro, hay un poco de eso. Y cuando estábamos haciendo los experimentos con unas aulas, porque nosotros no estábamos haciendo en ese momento tesis particularmente, sino que trabajábamos con unos cursos y efectivamente los primeros 2 meses era bastante difícil convencer a las personas que participen, que lean lo de otros, pero que adicionalmente presten lo suyo para que otros lo lean. ¿Cuál es la reacción natural? Yo lo presto y me van a copiar. Eso es lo primero que todo el mundo cree. Sí. Y por otra parte, ¿yo para qué voy a tomar tiempo mío de hacer mi trabajo para revisar el de otro? Esa es la cuestión que usualmente sucede. Pero cuando uno y un pequeño grupo comienza a ver que la cosa puede funcionar, cuando presta su trabajo y lo regresa y se da cuenta que puede hacer algo mejor, todos se motivan. Y al final del semestre la gente ya está motivada y le gustan los escenarios. Nosotros lo hicimos en un escenario de plataforma virtual y pusimos un foro donde todos podían participar y compartir, y el sitio era muy chévere, tanto así que al final del semestre comenzaron a pedir ese escenario para otras asignaturas. Perfecto, entonces una tesis ya muy bien reconocida. La de la especialización, ¿cómo fue su tesis? Bueno, mi tesis de especialización fue más orientada a la evaluación de en qué estaban investigando las universidades, diferentes universidades, no todas por supuesto, aquí en Bogotá, en temas de desarrollo económico. Entonces lo que hice fue básicamente ir a una biblioteca
Las especializaciones no tienen un nivel de investigación tan alto como las maestrías y entonces eso me permitió hacer una investigación más documental. Entonces tuve que asistir a bastantes bibliotecas de universidades acá en Bogotá a revisar en qué temas estaban desarrollando las tesis de investigación. Tuve que proponer una metodología para hacer esa revisión un poco más rápida porque era un montón de cosas que tenía que leer y básicamente al final la idea era encontrar cuáles son los temas de desarrollo económico en los que estaban investigando las universidades en ese tiempo, porque ya fue en el 2013. Y ya está trabajándole a la tesis del doctorado de este joven de 30 años. Sí, mi tesis de doctorado y resultado de la de maestría. Yo comencé con el tema de visibilidad porque un compañero, Juan Carlos Hernández, que trabajó conmigo, con el que comencé a incursionarme en este tema. Pero luego comenzamos a hablar del tema del trabajo colaborativo, que definitivamente está vinculado con el tema de la visibilidad. Como ya lo comenté, la idea es compartir, conocer entre todos. Entonces ahora estoy trabajando en eso, en el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo no es un trabajo en grupo, a veces se reduce a eso. A veces en los escenarios digitales se reduce a utilizar una plataforma que permita colaborar entre todos, un foro, una wiki como Wikipedia, y a eso se reduce el trabajo colaborativo. Básicamente la tesis de doctorado está orientada a validar que el trabajo colaborativo hay que pensarlo desde la formulación del curso, de las temáticas, de las actividades, de la elección de los temas, de la evaluación hasta el final. Todo esto tenemos que pensarlo en función del trabajo colaborativo y seguro que cuando entendamos que colaborativamente podemos aprender, vamos a tener mejores resultados académicos. La investigación ha evolucionado y usted dice que también es según el pensamiento de las regiones. Creo que no piensa igual el asiático, el europeo y el americano. ¿Qué análisis nos hace usted sobre la evolución de la investigación? Bien, pues primero a nivel de evolución, primero hay que diferenciar entre información y conocimiento, digamos. Entonces antes había mucha escasez de información y eso hacía o dificultaba un poco generar nuevo conocimiento. Ahora la información es mucho más amplia, bueno sí, hay mucha más información, pero también es mucho más fácil acceder a ella. Entonces en esa medida es más posible o es mucho más fácil poder desarrollar ciertos tipos de investigación. También es importante ver que cuando antes la información era mucho más cerrada, pues nos generaba menores productos científicos. Ahora, cuando la información es mucho más abierta, pues la producción científica también es más alta. También hay que reconocer que en este momento hay más personas dedicadas a la investigación que antes. Entonces, ahora tenemos mucho más resultados y muchas más cosas que ver en investigación que antes, porque tenemos más información disponible, pero también más personas dedicadas a esto. Y por otra parte, ya haciendo un comparativo en cuanto a qué países o qué sitios generan más o menor investigación, pues uno claramente puede ver que algunos generan mayores premios Nobel, por ejemplo, y otros menores premios Nobel. ¿De qué depende eso? Yo creo que tiene que ver mucho con los esfuerzos políticos, los esfuerzos económicos que hace un país para la inversión en investigación. Claro, el compromiso también social. Ya el programa Talento Maestro le invita a que usted nos cuente qué es, o desde su perspectiva, el talento de un maestro investigador. Sí, pues para mí el talento de un maestro investigador está en la pasión por el conocimiento. Cuando uno quiere llegar a encontrar respuestas válidas, seguramente que se apasiona con hacer las cosas bien, con generar conocimiento, con hacer publicaciones, con hacer ponencias. Al final, el talento maestro está en la pasión por el conocimiento. Le agradezco en nombre de toda la audiencia el habernos acompañado y compartir con nosotros lo que es la investigación, para dónde vamos y todas las necesidades que tenemos. Gracias a Andrés Felipe Mena y a ustedes por habernos acompañado en Talento Maestro.